Celebramos juntos la Eucaristía del sexto domingo en el tiempo de Pascua. Como decíamos al principio, nos estamos aproximando a dos grandes fiestas. Bueno, a varias fiestas, pero dos principales. Primero vamos a celebrar la fiesta de la Ascensión del Señor a los cielos, que ya sabemos que se cumple en 40 días después de la resurrección. Luego vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés, que se cumple 10 días después de la ascensión o 50 días después de la resurrección. Hay otras fiestas, pero de momento esas dos son las fundamentales. Para eso la iglesia nos va preparando poco a poco. La primera lectura de hoy es muy particular, de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. En una forma de hablar hay que advertir que el capítulo 15 es el medio de este libro, la mitad de este libro. Y es a la mitad donde va a salir este tema sumamente importante, que es el tema del primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Había un problema, había varios problemas y se trataron en ese concilio. Pero la base del problema era más o menos esta. Por un lado estaban los judeocristianos, que eran los judíos, los judíos de verdad, que habían conocido al Cristo vivo, que lo habían aceptado como el Mesías, y que aunque seguían siendo judíos de nacionalidad y de religión, ahora tenían un elemento nuevo, que era el Cristo de la gloria, con todas sus promesas, con su resurrección gloriosa y con la promesa de vida eterna, sobre otras cosas. Entonces, en una forma de hablar, podríamos decir que esto era como una nueva religión, que se desprendía de la religión que hasta ahora se conocía, la del Dios único, la del Dios verdadero, la religión de los judíos. Esa era una cara de la moneda. Esos eran los más tradicionales, los que creían en Moisés y en su ley y la cumplían al pie de la letra. Pero había otro lado de la moneda, que eran los nuevos cristianos, los nuevos conversos. Y estos venían de pueblos paganos, de entre los gentiles, de gente que no era judía. Pero igual se convirtieron, igual aceptaron a Cristo como su Salvador y como su Mesías, igual se bautizaron e igual sobre ellos también descendió el Espíritu Santo con todo su poder. Esas son las dos caras de la moneda. Ese es el pleito. Pero cuando se recrudece ese pleito, que hace falta un concilio. Porque entonces estos judeocristianos bajaron hasta los pueblos paganos para decirle a los nuevos conversos que para poder ser cristianos y participar de su iglesia, tenían que circuncidarse, que cumplir con toda la ley de Moisés, tal como se pide en el Levítico, en todos los libros del Antiguo Testamento, del Éxodo, donde quiera que haya un código moral en el Antiguo Testamento, eso hay que cumplirlo. Y que tenían que llevar sobre todo esas dietas que ellos llevaban como buenos judíos, si querían ser cristianos. No bastaba entonces con que se bautizaran y con que el Espíritu descendiera, tenían que hacer las mismas prácticas que ellos hacían desde que eran judíos sin conocer a Cristo. Se da el problema porque realmente a estos nuevos convertidos que no son judíos no le interesa nada de eso, no conocen eso, no es importante. Y tal parece que Pablo, que es el maestro de los gentiles, piensa igual que ellos. Convertirse no significa circuncidarse, ni comer lo que estos comen, ni cumplir con todos aquellos códigos de moral que había en el Antiguo Testamento. Como estos bajaron y los asustaron y los intimidaron con esas ideas, y parece que creó división y separación, deciden reunirse los de Antioquía, Pablo, Bernabé, Silas, Judas y los demás, con Pedro, Juan, los Santiago y los que estaban en Jerusalén. Se reúnen para llegar a un acuerdo. Bueno, primero Pablo explica, aunque no esté en la lectura de hoy, pero es parte del texto. Pedro explica que él fue el primero a quien Dios le dijo que fuera a los gentiles, y que él fue. De hecho, el texto que da es donde fue a la casa de Cornelio,
que era un pagano, y lo visitó, hablaron, se convirtió, se bautizó, y Pedro da testimonio que el Espíritu Santo descendió sobre esos paganos. Y para que Pedro los bautizara, ni el Espíritu Santo ni Pedro, el Papa, pidieron ni que se circuncidaran, ni ninguna de las otras cosas. Y luego Bernabé y Pablo cuentan todo lo que Dios hizo a través de ellos en los pueblos paganos. Y es entonces cuando Santiago en el concilio, en pleno concilio, toma la palabra para decir que es lo que hoy leemos en esta lectura. Lo que pasa en la lectura de hoy es que ya el concilio se celebró y ahora mandamos a los emisarios allá, a los pueblos paganos, para que le lean una carta con lo que se decidió en el concilio. Y esa carta es hermosa por la forma en que está redactada. Y diría así en nuestras propias palabras algo más o menos. El Espíritu Santo de Dios y nosotros, o sea, la iglesia capitaneada por la Santísima Trinidad, si quieres decirlo así, por Pedro, el Papa, la cabeza visible, por los apóstoles, los restantes 11, y por los nuevos conversos con poder como Pablo, Bernabé, Judas y Silas, la iglesia reunida en concreto, pero guiada por el Espíritu Santo de Dios, ha decidido no ponerle cargas más que las necesarias, las indispensables, no abrumarlos con tantas leyes y con tantos pedidos, no hacer que se conviertan en judíos para luego convertirse en cristianos. No tiene que darse ese binomio, es directamente convertirse a la persona de Cristo con sus promesas, pero sobre todo a la persona de Cristo, que es el que promete el Paráclito, el Espíritu Santo de Dios que envía el Padre. O sea, es una conversión trinitaria. Eso es lo que deciden. ¿Y cuáles son las cosas que estipula esa carta que le van a pedir a los nuevos conversos que sí tienen que cumplir? Son cuatro cosas que tienen una importancia capital. Mira, ¿cuál es el mandamiento principal que todos conocemos? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y cuando hablamos de eso decimos que se trata en tres tiempos: de amar a Dios primero y sobre todo, de amarte a ti en segundo lugar, no al otro en segundo lugar, amarte a ti en segundo lugar, y de la forma en que te amas a ti, entonces vas a amar al otro, diríamos, en tercer lugar. Algo así sería el mandamiento principal. Pues ahí, en esos mandatos, uno lo puede leer si lo busca bien. ¿Qué es lo que sí tienen que hacer? No quiero idólatras. No se van a contaminar con la idolatría, ni van a comer carne inmolada a los dioses falsos, a los ídolos. El mandamiento principal dice: amar a Dios sobre todas las cosas. No quiero dioses falsos. No pueden ser idólatras. Los que se conviertan no pueden ser idólatras. Tienen que tener un solo Dios y amar a ese Dios sobre todas las cosas. Los que se conviertan no pueden dedicarse a la fornicación, a ningún tipo de fornicación, venga de donde venga, llámese como se llame. Porque tu cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, porque lo tienes que amar, cuidar y proteger, y porque Dios no cohabita con el pecado. Y si le doy cabida al pecado, a la lujuria, a la concupiscencia, a la fornicación dentro de mi corazón, entonces aparto a Dios de mi corazón y no hay promesa de salvación para mí. En el mandamiento principal, Dios primero, no quiero ídolos. Tú segundo, no quiero fornicación. Tu cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Y al otro no lo vas a escandalizar. No vas a comer carne inmolada, no vas a comer sangre, ni vas a comer animales estrangulados. En otro texto San Pablo va a decir con estas palabras: comer carne inmolada a los ídolos no es pecado, pero si al comérmela escandalizo a algún hermano, prefiero no comérmela. Pablo está evitando el escándalo, porque el mandamiento principal dice que tienes que amar al otro. Y cuando escandalizo al otro, estoy demostrando que no lo amo.
lo estoy apartando de Dios, y si lo aparto de Dios, lo estoy apartando de su propia salvación. Entonces, la primera lectura lo que quiere es dejarte claro que cuando la iglesia tuvo problemas en aquel entonces, buscó una solución. Y la solución, ¿dónde la encontró de verdad? En el misterio trinitario, guiados por el Espíritu Santo, en el amor que se tienen el Padre y el Hijo por la fuerza y el poder de ese Espíritu. Y guiados por ese Espíritu toman decisiones a favor de la salvación de todos, a favor de la unidad, desde el respeto por las personas y desde el deseo de ser un solo corazón y una sola alma. Y lo más importante, no vamos a poner cargas demasiado pesadas, solo las indispensables, solo aquello que te lleve a la salvación. Así comienza la iglesia, entre pleitos, problemas, discusiones. Fue un proceso de años. Era un pueblo que tenía que cambiar de conciencia, de estilo de vida, de historia. Hasta ahora fueron guiados por los códigos de moral del libro del Levítico, del libro de Daniel, del libro del Éxodo, de 40 libros. Y era la ley de Moisés, Dios, pero a través del pensamiento de Moisés también. Tenían que dejar esa formalidad de la ley de Moisés para venir a conocer el amor de Cristo y el poder de la gracia. Cambiar todos aquellos mandamientos por el mandamiento del amor, el único mandamiento principal, y la gracia que sostiene, que soporta a ese amor y lo deja dar vida abundante. Hasta hoy tú y yo también tenemos que vivir el mismo proceso. Problemas miles tenemos en casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia y en el interior de nuestro corazón. ¿Cómo se resuelven? De la misma manera, dialogando. Lo primero que la iglesia hizo fue reunirse y dialogar, dialogando, con respeto, escuchando todas las partes, valorando cada palabra, pero buscando el bien común. Lo más importante no es quién tiene razón, lo más importante es por cuál de los caminos salvamos las almas. Somos más felices en Cristo y alcanzamos la promesa mayor, que es heredar la vida eterna. Ojalá que cuando tengamos problemas en la iglesia hoy, que los tenemos, divisiones, sectarismos dentro de la iglesia, podamos invocar a ese mismo Espíritu Santo y que sea Él quien nos dirige sin cargas demasiado pesadas, sino con el mandamiento del amor. La segunda lectura que hemos visto fue tomada todavía del libro del Apocalipsis. Todos estos domingos la segunda lectura ha sido de ese libro. Hoy, entre los últimos capítulos, el capítulo 21, que es realmente hermoso. Mira cómo comienza este capítulo. El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que baja del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Este capítulo 21 es la introducción de la nueva Jerusalén, o sea, de la iglesia verdadera, o sea, de la iglesia católica, de la esposa de Cristo, del camino de perfección, del camino de santidad, de la iglesia de los 7 sacramentos, canales de la gracia. Y de la iglesia siempre decimos que no es huérfana de madre, porque esa nueva Jerusalén, en una forma de hablar, también podríamos decir que incluye la figura de María Santísima. Entonces, esta lectura del Apocalipsis no es otra cosa que una muestra de la gloria de Dios, del trono celestial. ¿Cómo está regida esta nueva ciudad, esta nueva iglesia? En la base de los 12 apóstoles, con sus 12 puertas de entrada. Si quieres, haz referencia a aquel texto hermoso. Ancha es la puerta que va a la perdición, muchos entrarán por ella. Angosta es la puerta que va a la salvación, pocos entrarán por ella.
Esas 12 puertas son la apertura a la gracia, al encuentro con Cristo, pero desde la base de la enseñanza de los 12 apóstoles, que a su vez son prototipo de aquellas 12 tribus de Israel, que a su vez van a representar a los 144,000 salvos. 112 de cada una de las 12 tribus es la suma total de los supuestos salvos en el Apocalipsis, que luego se convierte en el mismo texto en una gran multitud, la multitud de aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, aquellos que fueron bautizados de alguna manera por deseo, por agua o por sangre, que conocieron la voluntad de Dios y vivieron cumpliendo siempre con esa voluntad de Dios. No había santuario, dice la lectura en algún momento. No hacía falta que la luna iluminara la ciudad. Ahora se ilumina por la gloria de Dios. Y el único santuario que hace falta ahora es tu corazón abierto, con todas sus puertas de par en par, para que entre a tu corazón la gloria de Dios. Y guiado por esa gloria, guíes a toda tu familia al encuentro personal con Cristo. Si no hace falta santuario, tampoco haría falta tanta palabrería, porque lo que se supone que hace falta es que la gente, a través de ti, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus papás, tus hermanos, gente en el trabajo, los hermanos de la iglesia, a través de ti vean a un Cristo vivo, en la garantía que siguiendo tus pasos se encontrarán tras las huellas de Cristo con el plan de salvación de Dios y podrán así salvar sus almas. Es una muestra de esa gloria de Dios, del reino de los cielos, de la presencia real de Cristo en nuestra vida. Y el único santuario, ¿cuál es? El Cordero de Dios. ¿Qué Cordero de Dios? Aquel, el que Juan señaló. He ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lean el Apocalipsis acercándose cada vez más a Dios sin miedo, sin temor, sin susto, porque es la manifestación de la gran gloria de Dios. El Evangelio, según San Juan, es particular. Y empieza también de una forma muy bonita. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Bueno, hoy te lo dice a ti, porque tú eres su discípulo y su discípulo amado. Porque en fin de cuentas, el discípulo amado de Jesús no es Juan. El discípulo amado de Jesús es aquel que conozca y cumpla con su voluntad. El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. Hermano, es un texto trinitario. Habla en plural. Mi Padre lo amará y vendremos a Él, el Padre que crea tu vida y la recrea, el Espíritu Santo que te santifica y el Hijo que te lava en su sangre preciosa y te da promesa de vida eterna. Esa Santísima Trinidad vendrá con poder sobre ti para garantizarte entonces la negativa de esa idea. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estás oyendo no es mía, sino la del Padre que me envía. Y ahí se separan las cabras de los corderos, los de la derecha de los de la izquierda, los que se salvan de los que se condenan, los que se levantarán para gloria eterna y los que se levantarán para ignominia perpetua. Luego que deja claro en ese primer término que esto no es cuestión de sentimientos. 1000 veces decimos esta frase en cada homilía. Dios no es un sentimiento ni un sentimentalismo. Dios es un estilo de vida en santidad. Y ese estilo de vida se vive en santidad cuando conozco y cumplo los mandamientos de Dios. La invitación a la santidad tiene el requisito de vivir cumpliendo con esos mandamientos de la ley de Dios que ya están resumidos. A Dios sobre todas las cosas, a ti como obra maestra de la creación y al otro como te amas a ti mismo. Luego te dice, te hablo de esto ahora para que cuando suceda sigas creyendo. Te hablo de esto ahora, pero el defensor,
El Espíritu Santo de Dios que enviará mi Padre en mi nombre será quien lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Y otra vez, a mitad del texto, vuelve a resurgir la idea trinitaria. Ese Espíritu Santo de Dios que te envía mi Padre en mi nombre, el poder de la Santísima Trinidad, otra vez, es el que te crea y te recrea. Es el que te santifica y es el que te lava en la sangre del Cordero para que puedas tener vida eterna. Para concluir, dos grandes ideas. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la del mundo, eso es una porquería, eso es pasajero, eso es placer, eso te condena. Es esta paz que es gozo, gozo y esperanza, que es fuerza, que te permite estar de pie aun cuando te corten los pies. Y de pie siempre, porque quien te sostiene es el poder de ese mismo Espíritu Santo. Y yo te doy esa paz. Y de ahí hemos sacado una frase: la paz que Dios da, el mundo no la puede quitar. ¿Y por qué te doy esta paz? ¿Por qué necesitas esta paz dentro de la tormenta, de la turbulencia, del problema, de la desconfianza, de la falta de fe, de la falta de ánimo, de las trampas del demonio que quiere apartarte del Dios vivo y de hacer que dejes de creer? ¿Por qué? Bueno, porque cuando todo esto pase, aún la dificultad, tienes que mantenerte en fe. Te digo todo esto para que cuando suceda sigas creyendo, sigas manteniéndote en la fe y en la esperanza, viviendo en la caridad, otra vez, conociendo y cumpliendo con los mandamientos. Que la liturgia de la palabra de hoy nos hable al corazón, pero nos hable con poder, y podamos repetir con la primera lectura de hoy: el Espíritu Santo de Dios y nosotros hemos decidido vivir en santidad. Que podamos reconocer la gloria de Dios en el Apocalipsis y en el misterio trinitario que nos presenta hoy el Evangelio, vivir en paz y en el aumento diario de nuestra fe. Como decimos siempre, que tu casa sea bendecida, que tu hogar sea completamente de Dios, que tus hijos le pertenezcan al Maestro, que podamos sacar del corazón toda soberbia y toda vanidad, todo egoísmo, todo celo, toda envidia, todo vicio cochino, toda porquería, toda mentira, todo Dios falso. Y podamos declarar por la sangre preciosa de Cristo de que somos propiedad exclusiva de Cristo, hijos amados de Dios y templos vivos del Espíritu Santo. Y al final del día, que quien te mire siempre vea a Jesús. Experiméntate, hermano, abrazado en el Espíritu Santo de Dios y créele a su palabra, porque entonces sí que podemos decir todo lo demás